Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. Aquí comenzamos una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Es la edición correspondiente al 7 de noviembre de 2017. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Ahí queda nuestra cita con Primera Plana. Edición matinal, si nos escuchan en directo, 45 minutos sobre las 8 de la mañana. La edición central principal de Primera Plana, si nos están escuchando en la repetición. Saludarles entonces a las 2 y algunos minutos. Buenas tardes, por lo tanto. Son los dos horarios que tienen para escuchar este programa y cualquier otro si lo hacen descargándolo de nuestra web, de ellinsoloradio.com. Gracias por estar ahí. 90.6 en la banda de frecuencia modulada. Nuestro saludo también, si nos escuchan a través de internet, que enviamos a cualquier lugar del mundo. Día tras día, y en este espacio de los servicios informativos de Solo Radio, se llama Los Desayunos, hablamos de todo y de todos. Y como cada martes, con nosotros están nuestros representantes políticos en el Ayuntamiento de la ciudad. Vamos a pasar a saludarles ya. Vamos a intentar aprovechar al máximo nuestro tiempo. Saludamos por parte de Ciudadanos a María Jesús López. Muy buenos días, María Jesús. Hola, muy buenos días. Ahí, enfrente, como siempre, ¿no? Sí. En el lugar de siempre. En el medio. En medio, como siempre. Bueno, pues es el lugar que habitualmente ocupa. No sé, ¿me estáis poniendo caras? ¿Me escucháis mal? ¿Sí? Pues vamos a intentar solucionar el problema. A ver si me escucháis un poquito mejor, ¿no? Saludamos también por parte de Izquierda Unida a José Manuel Díaz. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué pasa? ¿Me seguís escuchando mal? Ahora un poquito mejor. A ver. ¿Un poquito mejor, supongo? ¿No? Ahora Nada, yo no escucho nada. Ahora, vaya. Pues estos problemas tendría que mirar. Ahora sí. Ahora, perfecto, vale, muy bien. Por parte del Partido Popular, Rafael Ruiz, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Y Julián Martínez, concejal de Obras y Servicios, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, por parte del Partido Socialista Obrero Español. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias también por compartir con nosotros hoy los desayunos de Solo Radio. Bueno, ahora se quedó sin trabajo, lo del agua ya no... Lo del agua ya no. Hombre, no, ¿cómo no va a quedar? No hay. Aún queda alguna. Si lo hay... Poca, desgraciadamente poca, ¿eh? Y la lluvia para poco ha servido, porque qué poquita lluvia, viendo lo que, bueno, pues se ha descargado en otros puntos del país, lo poquito que ha descargado por esta zona, ¿eh? Sí, ha sido un problema que no ha llovido nada prácticamente, porque apenas fueron 2 litros lo que en algún pluviómetro de la zona se recogieron, y que además el viento que ha estado haciendo posteriormente pues ha hecho que en menos de 24 horas prácticamente se haya perdido la cantidad de agua, la poquita que ha caído. En cualquier caso, leía que deberían de caer más de 500 litros por metro cuadrado para recuperar un estatus normal en la condición que tenemos que tener para no tener ningún problema a futuros. Y si cada año pues la media son 350 litros aproximadamente por metro cuadrado en la cuenca del Segura, pues quiere decir que tenía que estar lloviendo pues prácticamente 1 año y medio para que recuperáramos y no gastar nada. Además, no gastar nada para que recuperásemos pues una condición normal de agua. Habrá que ver cómo evoluciona el tiempo. Esperemos que sea generoso en lluvias. No apunta a buenas maneras las previsiones meteorológicas que podemos tener y bueno, pues habrá que ver realmente qué es lo que pasa, porque el tiempo es muy cambiante. Veíamos cómo hay fenómenos hemos pasado del verano al invierno prácticamente de un día para otro, y esto tampoco estamos libres de que pueda caer un montón de agua, que curiosamente este año hidrológico para la Confederación tiene más agua por metros cuadrados que un año normal.
Lo que pasa es que toda cayó en diciembre pasado y además cayó en la zona de costa cuando se produjeron las inundaciones que hubo, pero lo bueno hubiera sido que hubieran caído en las zonas de cabecera de las cuencas para que se hubieran podido llenar pues todos los pantanos hasta rebosar por arriba y de esa manera tener ese recurso que tanto necesitamos. Pues es una pena y es un problema, un problema sin duda muy, muy grande el que tenemos con el agua y en fin, veremos a ver cómo se soluciona el problema. Un año y medio lloviendo, difícil de encontrar un año así. Bueno, un año y medio hidrológicamente hablando, lo que cae, el agua que cae normalmente de lluvia en un año son 350, 360 litros, pues eso haría falta un año y medio hidrológicamente hablando para que recobráramos la necesidad de agua que tenemos. Bueno, pues así está nuestro pantano, que da una penilla verlos. Das una vuelta por allí y en fin, yo por lo menos no los había visto nunca así, ¿eh? No sé si vosotros habéis dado una vueltecilla por los pantanos, pero yo no los había visto nunca así. Esas partes que se ven ahora yo no las había visto. Ha habido otros periodos también de sequía importantes en las que, si no igual, ha estado muy parecida. Es verdad que al nivel, en la cuenca del Segura, los pantanos, quiero recordar que están al 12% ahora mismo de la capacidad, apenas hay 155 hectómetros cúbicos de agua almacenados en los pantanos que tenemos en el Segura, en la cuenca del Segura, pero bueno, pues para la gente de Alicante, Murcia y Almería, pues es más preocupante posiblemente la situación que hay en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, que apenas están al 6%. Claro, el problema es que es desde la perspectiva en la que se mire. Si pensamos en que tal vez se ha creado una necesidad de demanda de agua muy grande, fuera de la línea normal de crecimiento, de la línea coherente que debería de haber existido, pues nos hace pensar en el informe que en su momento la Diputación de Albacete hizo, que establecía en unas 70.000 hectáreas de regadío a legal, por no decir ilegal, que se crearon nuevas en la región de Murcia. Si multiplicas por los 5.000 metros cúbicos de agua que tienen de dotación aproximadamente esas hectáreas, estás hablando de 350 hectómetros cúbicos de agua que, de no haberse permitido, pensaríamos que estaban almacenados. No habría ningún problema. Incluso en un año tan seco como el que llevamos, mejor dicho, en un periodo de sequía de 3 años como llevamos tan secos, ni siquiera sería un problema las reservas de aguas para el regadío tradicional que venía existiendo. El problema viene cuando, bueno, pues por ejemplo, se hace ese crecimiento desmesurado, incontrolado no, porque seguramente se ha hecho a conciencia también, pero tan grande de regadío sin tener garantizada la cantidad de agua necesaria que tiene que hacer falta, con independencia de lo que vaya a hacer el tiempo. Y bueno, pues ahí es donde empiezan a surgir los problemas de seguir manteniendo unas hectáreas de regadío que son de fuera, abastecidas con un agua de fuera de la cuenca del Segura, y que cuando no hay agua pues se quiera habilitar agua de la propia cuenca para poder regar en las condiciones que venían haciéndolo tradicionalmente. Muy bien. Bueno, el pasado viernes teníamos un programa especial con nuestros invitados, con nuestros representantes políticos, que dedicábamos exclusivamente a Cataluña, puesto que, bueno, pues siempre queremos hablar un poquito los martes, pero nunca nos da tiempo, porque hay muchos asuntos locales que bueno, pues llaman nuestro interés y al final nunca llegamos a tiempo, ¿no? Y hacíamos un programa especial para que un poco se quedaran a gusto nuestros invitados y pudieran hablar con tranquilidad. El martes anterior analizábamos el pleno y su orden del día, que a su vez también hemos tenido la posibilidad en los últimos días. Hoy, por ejemplo, hemos escuchado la valoración de ese pleno por parte del Partido Socialista, con lo cual yo creo que sobre el pleno está todo dicho, más o menos. No nos quedaría así nada que analizar. Podríamos pasar a otros asuntos, ¿no? Bueno, simplemente me gustaría dar un dato para que la ciudadanía pues lo sepa, numérico me refiero. En base a la ley presupuestaria, los presupuestos de un año para otro se tienen que hacer no solo atendiendo a los ingresos que se tienen, sino con un máximo de gastos del 2,5% más que el año anterior. O sea, por mucho que nosotros tuviésemos muchísimos ingresos, como ha pasado, impositivos, por determinadas circunstancias, incluso transferencias estatales, eso no se puede usar para gastarlo, porque estamos limitados a un techo de gasto del 2,5%. Entonces, claro, se discutió muchas cosas sobre cómo gestionar
los impuestos y como que la parte presupuestaria venía ahora. No, yo vuelvo a insistir. La parte presupuestaria empieza desde los ingresos y cómo gestionamos o cómo regulamos o modulamos los ingresos es parte de la gestión presupuestaria. Si ese 2,5% nos da aproximadamente $500,000 de euros, que es lo que sale, si son 20 millones, ese es el máximo gasto adicional que nosotros podemos imputar ahora. Pero claro, si nosotros hemos tenido un superávit fiscal, en este caso, pues aproximadamente vamos a tirar a la baja 1 millón de euros. Ese 1 millón de euros no lo podemos usar, solo podemos usar la mitad de ese 1 millón de euros, 500.000 euros en este caso para hacerlo. Una de las cosas, y vuelvo a insistir porque igual no se entendió, es que, bueno, si nosotros no podemos incrementar los gastos porque eso tiene un techo, lo que podemos es regular los ingresos. Y al regular los ingresos, o sea, usar parte de ese superávit fiscal para hacer política fiscal, en este caso, para reducir la pobreza fiscal, que es un término acuñado recientemente, pues esa era una ventaja. Ahora, como no se pudo hacer, pues habrá que intentar meter todos esos mecanismos de alivio, en este caso de las personas que tienen menos recursos, dentro de ese $500,000 de euros, que va a costar un poco más meterlo porque está más acotado. Si parte del superávit fiscal que teníamos lo hubiésemos gestionado mejor, precisamente haciendo política social o política de alivio fiscal, pues en vez de, ir al gasto $500,000 de euros, podría haber sido 600.000 euros o un poco más, ¿no? Y ahora poco o mucho, pero 600.000 euros más. Entonces, lo podríamos haber hecho mejor, ¿no? Eso es algo que igual no se entendió, y yo lo vuelvo a repetir para que se entienda, que en muchos casos se dice, bueno, pues ya hemos pasado pasamos muy por encima de las ordenanzas fiscales y hacemos una cosita sencilla porque ahora vamos a los presupuestos. No, los presupuestos también es en la parte de ingresos. Y el compañero de Izquierda Unida sabe que en Madrid, que estuvo en varios saraos de estos, eso se lo explicaron muy bien. Bueno, pues Ellín es como Madrid, pero estamos un poco más cerca del mar, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Simplemente es eso. Ahora tenemos que hacer más esfuerzo para encajar determinadas políticas de gasto y no vamos a poderlas encajar, que va a ser un poco difícil. Pero bueno, yo es lo último que digo. El papelito de decir, de hablar de política social a través de los ingresos, lo llevo diciendo, no solo el papel, sino pues desde 2015. Al principio era una intuición, ahora es una seguridad, o sea que existen mecanismos legales para hacerlo, o sea, no es solo una intuición que intuitivamente se puede hacer, existen mecanismos legales. Bueno, pues yo para el año que viene vamos a ver si lo conseguimos. ¿Alguna reflexión sobre...? Yo lo único que te dije al respecto es que la idea estaba bien, pero para no crear en el fondo desigualdad habría que hacer un cruce de datos con lo que es la renta. Sí. Es decir, que es una cosa que no está mal, habría que verlo, pero habría que hacer un cruce de datos y aplicarlo en tantos... Pero hoy no, ya lo haremos el año que viene. Bueno, vamos, si os parece, a hablar de los datos del desempleo. Me los ofrecía mi compañera Lourdes Gómez, los servicios informativos. 3.386 personas, esto supone 168 más que en los últimos datos que os dábamos a través de Solo Radio del mes de septiembre. Por géneros, 1.166, 96 más en hombres, 2.220, 72 más en mujeres. Y en sectores, pues decir que solamente baja ahí en 3 personas la construcción, que está en 152 desempleados, y tenemos ascensos importantes en la agricultura, por ejemplo, con 690, que esto supone 119 más. Industria, 438, 18 más que el mes pasado. Servicios, 1.929, 29 más que el mes pasado. Y sin empleo anterior, 5 desempleados. Esto es un total de 177, según los últimos datos del mes de octubre. Valoramos estos datos. Nada positivos, por cierto. María Jesús, Rafael. Bueno, la cuestión aquí es que yo siempre lo digo cuando mencionamos datos del paro, es como si fuese algo externo. O sea, lo vemos pasar, a veces el paro sube, a veces el paro baja. La sensación es que sigue siendo lo mismo. Tenemos un verdadero problema de empleo en Ellín
y problema que no se arregla. O sea, el que se vaya moviendo y nosotros, y desde el ayuntamiento, lo que se haga, bueno, sí que se hace, porque cuando se ponen los planes de empleo el paro baja, pero si una acción del ayuntamiento mediante empleo de último recurso, como es el caso de los planes de empleo, que puede llegar, no sé si este año, igual me equivoco, hasta 500 personas, ¿no? Más o menos, casi, o sea que es algo muy importante. ¿Eso qué significa? Significa el 10%, más del 10% de estos datos, el 12 o 13%, que un empleo de último recurso, como es el plan de empleo, es un empleo social, de alguna manera, no es efectivo en economía, lo que se le llama economía productiva, porque va a ir simplemente para apoyar o ayudar al ayuntamiento para hacer servicios o para prestar mejor los servicios. Si nosotros con esos 500 simplemente estamos moviendo hacia arriba, hacia abajo esa cifra, es que realmente no estamos consiguiendo nada desde el punto de vista de que aquí se cree empleo que tenga tendencia a reducir el paro. Y después, como se ve aquí, y muchas veces lo he dicho, la desigualdad persiste. O sea, 1.166 hombres, 2.220 mujeres, prácticamente el doble. O sea, no es así de claro, no es que sea un poco más, sino es el doble de personas paradas del sexo femenino que el masculino. Entonces, eso nos indica que existe una desigualdad coyuntural. Por ponernos, claro, siempre pongo ejemplos de fuera, ¿no? Pero que si miramos estos números hacia arriba, vemos que esta brecha se va reduciendo conforme lo promediamos tanto con Albacete, o lo promediamos con Castilla-La Mancha, lo promediamos con el resto del Estado, o con la totalidad del Estado. ¿Eso qué significa? Que conforme vamos bajando y llegamos a Ellín, la desigualdad se hace más grande, se hace más palpable, ¿no? Y eso lo tenemos que corregir de alguna manera. No podemos ser agentes que simplemente miremos lo que está sucediendo y digamos, pues mira, hoy llueve. En el caso de la lluvia poco podemos hacer, salvo un poco el tam-tam y tal de los indios, pero en el caso del empleo, pues sí que podríamos pensar, hacer medidas, pero medidas realmente reactivadoras, ¿no? Y ahí, al hilo de eso, es que pensemos que el ayuntamiento podemos tener capacidad de hacer cosas. Voy a poner un solo ejemplo para que se entienda, ¿no? Un ejemplo muy pequeñito, pero que yo creo que es relevante. El otro día, bueno, hace unos meses, en una comisión se nos propuso, comisión de esas informativas, que nos dice lo que ya está hecho o lo que se va a hacer inmediatamente, cambiar el bando móvil, que es una aplicación que se ha contratado a una empresa para que nos hagan una aplicación de bando móvil para Ellín, solo exclusivamente para Ellín, porque es mucho mejor y sale mucho más barato y tal igual, y que lo haga una empresa ¿de dónde? No de Ellín, de fuera de Ellín. Bueno, pues eso no me parece mal, pero claro, lo que yo propuse, ¿y por qué no incentivamos que se haga aquí? Aquí no hay empresas, no importa, tenemos institutos donde están funcionando grado superior precisamente de informática, donde le podríamos proponer como un trabajo que lo que tienen que hacer, o sea, sabéis que en el segundo curso de grado superior hay unas prácticas. Bueno, pues que esa práctica sea una práctica de un proyecto que es hacer un bando móvil para Ellín. Bueno, pues el dinero que nos vamos a gastar fuera lo invertimos en Ellín. ¿Para qué? Para que unos alumnos de formación profesional de Ellín pues tengan una primera iniciativa profesional que sea hacernos ese trabajo, y si hay suerte, igual de ahí sale lo que se llama una startup, una pequeña empresa, 4 que se montan un chiringuito y ya tienen trabajo. Y lo pueden hacer desde aquí, porque si son buenos y esa aplicación es buena, pues igual piensan que pueden crear una empresa aquí y pueden dar trabajo 2, 3 o los que sean, y desde aquí venderlo hacia afuera. Teníamos una posibilidad de hacer una cosa muy pequeñita, hacerlo desde el ayuntamiento de Ellín hacia personas que estudian en Ellín para que finalmente se queden en Ellín. Esa era un poco la idea. Bueno, pues me pusieron un poco de cara de póker, evidentemente, bueno, ya veremos si se hace o no se hace, pero esas son las cosas, pequeñas cosas, que si hacemos una detrás de otra, finalmente podemos conseguir retener el talento, y no solo retener el talento, sino que desde aquí se puedan hacer empresas que puedan exportar, hacer lo contrario. O sea, a mí me gustaría que alguien del Ayuntamiento de Albacete algún día diga: es que yo quiero hacer algo para la Diputación nuevo sobre Sachipiruli, vamos a contratar una empresa de Ellín. Resulta que era esta startup
que estamos definiendo aquí. Ojalá pudiese ser, pero esas cosas de decir qué es lo que podemos hacer para que estas tendencias cambien y para que haya empleo y empleo de calidad aquí en Ellín, no la hacemos. O sea, es como un agente externo. Vale, ponemos suelo, está muy bien, pero y ponemos suelo a mejores condiciones, eso está muy bien, pero antes de poner el suelo... Es que es por ahí, María Jesús, es que yo no comparto contigo en el fondo de la cuestión, no por nada, porque la ley de contratos públicos establece que lo está vendiendo como si no se le diera la posibilidad a nadie de Ellín a que pudiera tener esa opción de crear esa página web, ese bando móvil. No, hombre, si la opción se le da a todo el mundo. Lo que pasa es que rige una normativa que es europea en última instancia, que te hace decir que una persona que venga de Holanda tiene las mismas... Sí. Y yo puedo estar en desacuerdo completamente con esa normativa, pero tiene las mismas condiciones que pueda tener un ellinero de pura cepa, que históricamente sus antepasados todos sean de cuna de aquí, de Ellín. O sea, es decir, el ayuntamiento lo que tiene su posibilidad es lo que decías, poner suelo a disposición de empresarios, hacer reducciones fiscales del ICIO, del IBI, bonificaciones en el IBI, o sea, es decir, y que se establezcan empresas que a la postre son las que van a generar los puestos de trabajo tan necesarios, que a la vez hará que se mueva el resto de servicios, de sector de servicios que tenemos en nuestro municipio. Yo creo que solo con echar un vistazo a los datos que nos daba José Aurelio, yo creo que es importante ver un dato: 600 personas que han bajado o que han incrementado las listas del desempleo en agricultura. ¿Sabéis por qué? Porque se han acabado las campañas agrícolas. Claro, sí, ¿Cuál es el potencial? Y no voy a decir por desgracia, porque creo que es un sector que está en pleno auge. O sea, es decir, ¿cuál es el sector que mueve la economía de Ellín? Pues sin lugar a dudas el sector agroalimentario, para mí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que hay que darle una continuidad, que tenemos que ser más innovadores, que tenemos que ser más valientes a la hora de no solo producir materia prima, sino también de transformarla en la industria agroalimentaria. Y eso ahí, pues el ayuntamiento poco puede hacer, como no sea poner a disposición de los posibles usuarios el suelo y las bonificaciones fiscales correspondientes. Pero la inquietud, la iniciativa, tiene que partir de los ciudadanos. Hace poco, y estabas presente, hicimos la Asamblea General del Grupo de Desarrollo Rural del Real Campo de Ellín. Hemos puesto 1 millón de euros. 1 millón de euros para empresas que quisieran ponerse a trabajar. Bueno, perdón. Hemos puesto 600.000 y al final de año la previsión es que estuviese más o menos de expedientes aprobados en torno al 1 millón de euros. Con un montón de empresas que de verdad han dado un paso, pero no suficientes. No suficientes, que son las que de verdad después se tienen que quedar asentadas en la región, en la provincia y demás. O sea, es decir, yo creo que la inquietud está, que bueno, pues ahora estemos en una dinámica de que ha incrementado en 168 personas las listas del desempleo en Ellín. Bueno, pues habría que mirarlo con respecto a otros años. Eso inmediatamente bajó porque el 1 de octubre se contrataron 250 personas para los planes de empleo. O sea, es decir, que seguramente hay que ver los datos en el conjunto de lo que supone. Que la ratio, el ayuntamiento no puede considerarse como una empresa al uso para decir que regula los niveles de desempleo del municipio o de la comarca, porque cualquier persona de la comarca puede venir a trabajar allí en los planes de empleo de allí. Ni siquiera tienen por qué ser ellineros, no podemos poner esa limitación. Y bueno, pues en definitiva son prácticamente lo mismo, porque nadie se va a otro pueblo a trabajar en las condiciones de trabajo que establecen 3 meses de trabajo, lo que sea, que tengan que desplazarse. Pero que en definitiva el ayuntamiento lo que tiene que hacer es, creo, lo que ha hecho, o sea, es decir, poner un suelo industrial a disposición en unas condiciones muy ventajosas, con facilidades de pago, incluso con arrendamientos con opción a compra, para que al empresario no le cueste nada. Estamos hablando de 3,80 € el metro cuadrado por año, para pagarlo en 10 años. Es que eso no es una excusa, es decir, no puedo disponer de un suelo. Tienes el PRODER que te subvenciona, pues quiero decir que hasta el 30% de la inversión que se vaya a hacer, con unos topes, obviamente con unos topes por arriba. Y luego tienes bonificaciones fiscales. Si es que lo que es fácil, no voy a decir gratis, pero muy fácil y económicamente rentable es montar una empresa. Lo que pasa es que hace falta esa inquietud valiente de empresarios que se echen adelante para que generen el empleo y se queden instalados aquí. Sí, pero eso tiene que partir de alguna manera de los propios institutos, de la propia gente que se está formando. Lo que yo estaba diciendo no es primar una empresa de Ellín, sino hacer un proyecto distinto. Y el proyecto distinto es incentivar
a los proyectos de los propios institutos. Se está hablando a nivel nacional de un proyecto de transferencia de tecnología desde las universidades a empresas o incluso ayuntamientos. Bueno, pues eso en pequeñito. O sea, que las cosas que se pueden hacer en grande también se pueden hacer en pequeñito. O sea, no es que solo lo pueda hacer Madrid o que solo lo pueda hacer... Se puede hacer también en pequeñito, pero pensando en los mismos mecanismos. Por lo que está diciendo María Jesús, yo conozco al menos 3 estudiantes. Informáticos, programadores muy buenos que serían capaces de hacer eso y mucho más, y están fuera de Ellín, y seguramente habrán hecho mucho trabajo para Ellín desde fuera. Uno de ellos, por ejemplo, desde Murcia. O sea, y que las jornadas que van saliendo de aquí se van yendo fuera. Y claro, después decimos que aquí no hay emprendimiento. Bueno, pues claro, que al final lo que dice Julián es cierto. O sea, aquí la parte más importante es la agricultura, pero no porque sea la parte más importante, el sector primario, sino porque el resto de las partes han desaparecido de alguna manera. Y eso no es bueno. Y no es bueno porque y es lo que tenemos encima de la mesa. O sea, si tuviésemos más tipos de industria, incluso industria transformadora de otro tipo, pues igual esas 600 personas que ahora mismo están trabajando en la agricultura, pues podrían pasar, yo qué sé, voy a hacer una salvajada, ¿no? A la nueva factoría o la nueva planta de Amazon que estuviese aquí en Ellín para el fin de semana. Bueno, para la Navidad, no, pero es una burrada. Sí, es que ya ha pasado. Es que esa gente se fue a la construcción. Sí. Y fíjate las consecuencias de aquella política expansiva de liberalización de suelos para construir por todos lados, en las que, claro, un sueldo de la construcción de un peón de albañil comparado con un peón agrícola, pues no tenía nada que ver. Y claro, pues la gente se iba del campo, ahora la gente vuelve al campo. Yo creo que solo darse una vueltecilla por... y hay más cosas, pero la cuestión que hubiese algo, yo qué sé, para la Navidad, que se incrementan muchos puestos de trabajo en temas de logística. Si tuviésemos aquí un centro de logística, pues probablemente esas personas irían, pero no lo tenemos. Entonces, como no lo tenemos, pues esas personas pasan directamente al paro. Ya sé que no vamos a tener un centro de Amazon ni nada que se le parezca, pero hemos de pensar en atraer industria o en construir industria desde aquí, aunque sea en pequeñito, reteniendo ese talento que se nos ha ido fuera. Cuando ya se ha ido es muy difícil que vuelva, eso sí que es cierto, ¿eh? O sea, cuando alguien ya se ha ido y cuando, tienen que hacer un esfuerzo titánico para decir, no, pues mira, es que yo voy a volver y voy a montar algo en Ellín porque resulta que yo quiero apostar por mi pueblo, ¿no? Es muy complicado, pero por eso intento es que no se vayan, o sea, hacer algo desde aquí para que no todos, evidentemente tienen derecho a desarrollarse, pero algunos puedan decir que salen directamente y empiezan a hacer cosas aquí. Bueno, pues esa sería un poco la idea. Ya sé que es fácil y ya sé que nunca se ha hecho, pero podemos intentarlo. Aquí hay un par de detalles que nos estamos dejando. En primer lugar, para montar una startup está muy bien que el ayuntamiento ponga condiciones, facilite suelo, facilite recursos, pero falta una cosa, la financiación. Sí. ¿Vale? Y de eso desde luego no lo puede asumir el ayuntamiento. ¿Vale? Es una cuestión de entidades privadas que no están precisamente por la labor a día de hoy. Es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Cualquier empresa con un mínimo de tecnología necesita una inversión medianamente grande, no solamente en suelo y no solamente en instalaciones, en maquinaria, vamos. Que están en Telefónica, sabrán lo que costará en cierto tipo de empresas, cierto tipo de cadenas de montaje, equipos informáticos, ¿no? Me hace con la cabeza. No. En las nuevas tecnologías, las tecnologías en la nube o en la web, el gasto principal es el gasto en recursos humanos. Ahora mismo la tecnología es relativamente barata, es muy barata. Y la cuestión, cuando tú estabas hablando de financiación, efectivamente tú estás hablando del promedio de financiación, pero hay un montón. Si alguna vez tienes oportunidad, ves alguna charla de Severo o Jesús, el de la Escarihuela, que siempre dice lo mismo. Cuando alguien me dice que no hay dinero, le digo, mira, hay 1,5 millones por persona, y lo dice, 1,5 millones, y además lo justifica, que si fondos Prover, que si no, solo es que hay que moverse. Pero no solo eso, hay en muchos casos una ingente cantidad de dinero relativamente grande en banca social, lo que se llama economía social y solidaria, donde solo pueden invertir en determinadas acciones, en determinadas cosas, y en muchas cosas esas empresas de economía social o esa banca social sí que está invirtiendo en empresas que se queden dentro del territorio, porque eso lo valoran muchísimo, ¿no? Entonces, jolines, o sea, que sabemos que es difícil. Si yo no digo que sea fácil, pero la cuestión es que incluso
ahí, pues, estas cosas de poner en contacto la inversión de economía social, con eso lo podemos hacer desde aquí. Yo a Andújar se lo llevo diciendo que tenemos que hacer un sarao aquí en Ellín sobre economía social y traer a este tipo de banca y traerlo aquí. Bueno, y se lo sigo diciendo y se lo seguiré diciendo, y resulta que aquí no hay, pero este jueves y viernes en Molina de Segura hay un sarao sobre economía social y os invito a que vayáis porque está bien. Yo voy a intentar ir, estoy suscrita, pero esa es la cuestión. Sí, sabemos que es muy complicado, sabemos que es muy difícil, sabemos que allí no tiene futuro. No lo sabemos. O sea, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta entre todos y poner todas nuestras capacidades y no estar siempre diciendo, es que María Jesús esto no se puede, es que María Jesús tú vienes de otro planeta. Puede que sí que venga de otro planeta, pero un planeta que se llama ilusión, pero en este caso lo que tenemos que hacer es poner todos a trabajar para todas esas cosas, los pequeños resquicios que haya, hacerlo. Permitidme, si queréis lo retomamos en ese punto, porque es que tenemos una llamada esperando ya un ratito y no sé si es sobre este tema o cualquier otro. Ya saben nuestros oyentes que si quieren participar lo pueden hacer a través del correo electrónico participaellín@solorradio.es o también a través del número telefónico 967 30 53 21. Buenos días. Hola, buenos días. Se presenta si quiere y si no le escuchamos muy atentamente. Sí, me llamo Loli. Loli, venga, pues buenos días, Loli. Buenos días a todos. Estoy escuchando el programa, que es muy interesante, pero yo, como siempre, pues tengo unas quejas y quisiera a ver si me las solucionan. A ver. Los políticos que hay. Escuchamos atentamente. Pues mira, que yo, suelo algunas veces subir por ahí para el Pino, por el puente de hierro. Por el primer acceso que se hizo antes que el puente. Eso. Que hicieron una obra parafónica, una obra parafónica, pero faraónica. Eso, que gastaron un dineral en él, pero luego no hacen caso de nadie, ni la Renfe ni el Ayuntamiento, y eso es una vergüenza como está. Y una pena, porque ahí está el otro día, si no me caigo yo, y luego la suciedad que hay de vídeos, bueno, está gordinísimo. Hombre, lo de la gorrinería tenemos la culpa nosotros, pero lo de los hierros que no lo han pintado nunca y lo demás, que ponerle la mano para subir y te quedas pegado con el robín, y entonces eso, pues a ver si pudieran darle alguna solución, porque y darse una vuelta a ver cómo está aquello, porque ahora mismo está muy mal. El pino, ahora mismo lo mismo pasa, la poda, el año pasado nos podaron en los árboles, y estaba de sucio que paqué todo, y este año va en lo mismo, las papeleras no hacen caso, está sucísimo todo, no las recogen, y nosotros pagamos los impuestos allí igual que en todo el pueblo, pero aquello está abandonado totalmente por los políticos y por todo el mundo, y eso es una pena, porque a pagar los impuestos igual, pues tenía que ser todo igual. El puente de luego está, bueno, que se dé una vuelta, porque de luego está gordinísimo y luego tiene mucho peligro, porque hay trozos rotos, se mueve, se mueve mucho y tienes un poco peso así como yo, pues te puedes caer abajo. Sí. Y encima de hacer una obra faraónica y gastarse los millones que se gastarían para nada, porque luego no ha hecho ni caso y la gente casi no sube, pues porque le da hasta miedo, no tiene ni luz. Que yo la otra noche subí arriba sin luz y iba a asustar el todo. Mira que para todos lados. Se ha cortado la llamada de Loli. Bien, bueno, nos queda claro. Son 3 asuntos que ahora os recuerdo yo, si queréis, y analizamos con las reivindicaciones que nos hace Loli. Estábamos hablando de este asunto en relación al empleo y las propuestas que hacía María Jesús. Me había pedido la palabra, ¿quién, Rafa? Sí, bueno, yo solo quería hacer no obviar un dato. Y si contrastamos los datos de desempleo que hay a nivel nacional, pues los datos son muy positivos. Algo estará haciendo el gobierno de la nación para que eso vaya bajando, ¿no? Entonces, si aquí en Ellín o en Castilla-La Mancha eso no está sucediendo, pues deberíamos preguntarnos o ver qué es lo que está pasando para que eso no suceda, ¿no? Eso era un hincapié que quería hacer. Otro hincapié que quería hacer a Julián es que si de verdad Ellín es un pueblo agrícola, inminentemente agrícola, yo no soy muy ducho en el tema, pero sí que he hablado con muchos agricultores y me han dicho que han necesitado para todas las campañas agrícolas gente de fuera,
gente de fuera, no gente de allí, gente de Totana, gente de Abarán, gente de... Entonces, ¿qué está sucediendo? Para que, bueno, sería una forma también de que descendiese el paro en allí, ¿no? Si mucha gente se necesita para esas campañas y tenemos que recurrir a gente de fuera, bueno, pues algo pues, Rafa, no está haciendo. creo que me das la razón con lo que decía anteriormente, o sea, decir que el problema es que el trabajo se genera, pero yo conozco las campañas agrícolas y evidentemente es lo que dice, viene mucha gente de fuera a cubrir un puesto de trabajo que tal vez no apetezca cubrir desde allí, pues por la dureza del trabajo físico que ello conlleva, no lo sé, pero lógicamente si fuesen de aquí todas las personas contratadas no habría paro, seguro, en el periodo que duran las campañas agrícolas, estoy completamente convencido, pero esto no es nuevo, es decir, esto es de siempre. Yo a riesgo de ser temerario, voy a decir una propuesta que llegué a lanzar hace, pues a lo mejor 12 o 14 años, cuando estaba trabajando en la UPA, y era que en las campañas agrícolas se paralizara el paro, para que todas las personas que quisieran tuvieran opción de cobrar unos meses un salario a cambio de retener el paro y seguir cobrándolo a continuación. Por pocas me comen. O sea, es decir, pero bueno, que esto no es nuevo, que esto ha existido siempre y es así, o sea, es decir, y la industria agroalimentaria soporta una cantidad de empleo brutal, que por lo que decías, o sea, es decir, que por qué políticas, bueno, pues también habría que ver los tipos de contratos que se hacen en el campo. Se ha hecho un esfuerzo grandísimo en dar de alta a todos los trabajadores, en llevarlos completamente en regla, con la prevención de riesgos laborales que les corresponde, que antes pues no se hacían con esa plenitud, y se ha hecho ese esfuerzo. Por contra, pues a nivel nacional ha habido cambios normativos de trabajo y que establecían pues contratos de personas que en una semana o en un mes han llegado a tener 20 contratos enlazados de una hora, de media hora, de apenas un día. Claro, esa persona ya no computa en el desempleo. Aquí yo creo que en Ellín esas situaciones prácticamente no se dan. Creo que no se dan. Me puedo equivocar, pero creo que eso es el factor determinante, porque en unos sitios hay unos datos y en otros podemos encontrarnos otros diferentes. Pero quiero quedarme casi, si me apuras, con los nuestros, porque es, creo, empleo de mayor calidad para la persona que está trabajando, porque le da más continuidad en el salario que percibe a lo largo de todo un mes, y no puntualmente una hora al día, que no le va a repercutir económicamente prácticamente nada. Bueno, yo quiero decirle a María Jesús que si de verdad Madrid se parece un poco allí, no allí a Madrid, sino Madrid allí, pues bueno, pues algo tendremos que mirar, ¿no? A ver por qué allí desciende mucho el desempleo y aquí no. A ver, había un par de cosas que quería comentar yo también. Vale, una que me queda medio antes. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dice María Jesús del empleo y de las startups y de las tecnologías. Yo soy muy defensor de las tecnologías, pero también tenemos, y es un dato que recuerdo siempre, somos el país de la Unión Europea que menos invierte en I+D+I. Y se invierte aquí muy poco, es decir, estamos permitiendo que se nos vayan los cerebros, y eso viene por parte del gobierno nacional. Eso son políticas a nivel nacional. Luego, por otro lado, el paro en septiembre subió en 46.400 personas. No es un dato tampoco demasiado bueno. Sabes que por la campaña de verano, ¿no? Por la campaña de verano, obviamente. Bueno, los datos son buenos en comparación de otros años. Aquí hay que comparar hay que contrastar los datos también. Te digo a ti lo mismo que le decía a María Jesús hace un momento con lo de la renta. Parados puede haber menos, pero además lo estaba diciendo Julián, a ver en qué condiciones, ¿no? Porque según el Banco Nacional de España, horas trabajadas son las mismas, ¿vale? Si se trabajan las mismas horas, será que los contratos que hay son de peor calidad, ¿no? Es decir, si se hace el mismo trabajo, pero... ¿vale? No sé si me he explicado bien. ¿Vale? Es decir, estamos encadenando, vale, sí, bajamos las cifras del paro, como decía Julián, con un contrato de 1 hora o 2, ya no consta en la lista del paro, son menos personas que computan, ¿no? Pero si realmente las horas trabajadas son las mismas, significa que esas personas, que están más repartidos por un lado, sí, pero es que las cifras no son buenas. Así que repartir una cosa que ya es mala de por sí, pues lo que estamos haciendo es crear precariedad. Pero los datos son de gente afiliada a la Seguridad Social, sí, que contribuye a que claro, se mantenga el sistema, sí. sistema en general, ¿no? Pero habría que ver qué nivel contribuyó. Pero en cualquier caso, yo creo que debemos
que debemos de tener una actitud diferente, o sea, positiva, en la que tenemos que hacer es propiciar la instalación de empresas, animar, decir lo que decíamos todos en la mesa. María Jesús comentaba, o sea, con respecto a Severo, al amigo Severo, o sea, es decir, que hay una cantidad de dinero tremenda. O sea, es decir, que yo esta semana he conocido una empresa que ni siquiera se planteaba pedir ayuda económica al PRODER porque no lo sabía, porque ni siquiera lo conocía. Yo creo que hay una pasividad por parte de la gente que tiene alguna inquietud de moverse para ver qué posibilidades le podemos ofrecer como administración en los diferentes ramos que podemos tener, que es lo que impide que de verdad haya un revulsivo empresarial en nuestro municipio, en nuestra comarca. Y es eso el trabajo que debemos de hacer, que con cualquier persona que hablemos le indiquemos qué caminos seguir, qué bonificaciones pueden tener, qué capacidades pueden tener, qué orientación le podemos dar a cualquier empresa. O sea, es decir, y ese es el trabajo que tenemos que tenerlo y verlos todo como en positivo. Y ya, pues, de alguna manera, olvidarnos de los datos arrojadizos que nos podemos dar de que si España va mejor y allí va peor, o sea, es decir, porque, bueno, pues seguramente esto se pase en las noticias del mediodía, se sigue hablando de Cataluña, de Puigdemont allí en Bélgica, o sea, es decir, que se siga hablando y esto quede en el olvido, pero lo que es preocupante es que no hayan empresas que se instalen y que tengamos, bueno, pues unos polígonos todavía faltos de llenarse de empresas y parcelas que no se ponen en movimiento, pues porque hay una inacción, una pasividad, dijéramos, del empresariado que no es capaz de ponerse en marcha para de alguna manera hacer ese revulsivo que económicamente hace falta. Y por otro lado, pues el saber de qué recursos disponemos para explotarlos al máximo y conseguir el valor añadido que otros, por desgracia, se están llevando apenas unos kilómetros de nuestra tierra, que es con la transformación de los productos agroalimentarios. Y que, bueno, pues esto igual hay que hilarlo otra vez con el tema que hemos empezado la tertulia. O sea, es decir, que tenemos agua y que si el sector agroalimentario, el agrícola, el ganadero, es el que ha posibilitado tener unos datos dentro del año buenos o razonables, pues imaginaros lo que puede suponer como esta tendencia de sequía se prolongue y el año que viene, con las restricciones que han venido de la Confederación, no se riegue. O sea, no se puedan hacer plantaciones. O sea, es decir, vamos a tener un panorama aterrador que, bueno, pues yo quiero hacer hincapié en la manifestación que hace pocos días se celebraba en Ellín, en el que había pues una unidad política, como debe de ser, como debería de ser siempre, pero que la sociedad creo que no entendía que ese mensaje no era solo de los agricultores, que ese mensaje era de toda la sociedad. Y eso, Dios quiera que no lo veamos, pero podemos verlo en apenas unos meses, como esta situación se siga prolongando. Y ese es el tema, o sea, es decir, intentar animar a que ese revulsivo no se centre solo en un sector productor, como puede ser el primario, el agrario, y que sí que haya una posibilidad de resurgimiento del empresariado industrial que podemos tener, creo, por una situación geográfica especial, por una capacidad de animación por parte de las diferentes administraciones importantes, con puesta de dinero encima de la mesa para que puedan disponer de subvenciones importantes y que bueno, pues que yo creo que tenemos un panorama importante a explotar en el futuro que está ahí esperándonos para que seamos capaces de darle la vuelta a toda esta situación que tenemos en nuestro municipio. Bueno, pues son los datos del desempleo, los hemos comentado, los hemos valorado. Ahí quedaba esa llamada de nuestra oyente, donde nos hablaba de ese paso elevado de acceso al Pino, el primero que se realizaba antes del puente, que ahora quizás sea el que más se utiliza para entrar a ese barrio. Nos hablaba también pues de la poda de los árboles, papeleras hasta arriba de suciedad y en general pues un barrio un poco descuidado, bastante descuidado, según decía nuestra oyente. ¿Qué contestación podemos? Creo que eso le toca. Me toca. Estamos en la apartada de ruegos y preguntas de los plenos. Le toca a Julián. Bueno, sí, pero en este caso no son los políticos los que preguntan. No, y además yo, bueno, no creo que todos los que me conocen saben que nunca escondo la responsabilidad que conlleva el cargo que tengo. Todas las cuestiones que esta señora ha ofrecido en el teléfono cuando ha llamado, pues me corresponden por los servicios que llevo desde el ayuntamiento. Y hombre, quiero mandar el mensaje de que se hace lo que se puede, en principio, y que hace un mes que han empezado el grueso importante de personas trabajando dentro de los planes de empleo. Yo creo que se ha visto en este último mes pues la evolución de trabajos que se han hecho en todo el municipio, en todas las pedanías, porque disponemos, entre otras cosas, de personal para poder hacerlo.
En el barrio del Pino, al igual que en todos los demás, siempre se ha trabajado de una manera u otra. Posiblemente no con la celeridad ni con la magnitud que todos los vecinos de allí pues quisieran. Hay cuestiones, como es el paso elevado de la vía, que, bueno, pues incluso hay hasta dudas de la competencia de a quién le corresponde la propiedad de ese paso elevado, al igual que nos puede ocurrir también en determinados puentes que están en muy mal estado, que pasan por cauces hidrológicos, y que también hay competencias que no sabemos si son nuestras o son de la propia Confederación. Eso no debería ser justificación para que no estén en las mejores condiciones. Bueno, vuelvo a repetir, hace poco han salido planes de empleo a trabajar y pondremos en marcha a la gente para que aquella zona, al igual que se hizo en el último plan de empleo, pues sea decente, sea condición y demás. Pero también necesitamos la colaboración ciudadana para que eso se conserve, que no haya suciedad en el suelo. Yo creo que es una responsabilidad de todos, aparte de la que tengamos. Y bueno, pues con la limpieza, pues yo sí quiero hacer el juicio de valor que creo que se corresponde. No estamos consiguiendo los niveles que tal vez deberíamos de tener. Hay un proceso en marcha que creo que es el que debe instalarse para intentar supervisar. Tenemos reuniones pendientes con la empresa de fomento para hablar de estos temas, y queremos pues darle una vuelta importante a esta situación. Pero todo esto, o sea, es algo que tiene una muy difícil solución. Es muy fácil pensar, bueno, yo pago impuestos, que con pagar impuestos tengo derecho a lo que quiera. O sea, decir, pero muchas veces teníamos que pensar que nuestra actitud, si vemos una bolsa de basura en un sitio que no es el apropiado, si lo vemos a deshoras y demás, igual es la actitud de las personas las que ayudarían a que todo ese aspecto se corrigiera. Y no es una cuestión de pagar impuestos o no. Yo quiero poner un dato encima de la mesa que lo he sacado a colación muchísimas veces y que yo creo que pone de manifiesto la realidad de lo que hay. El servicio de basuras es una tasa, no es un impuesto, lo primero. Eso igual la gente, pues como ocurría a mí antes de ser concejal, no entienden la diferencia. Una tasa dice que hay que cobrarse tanto como cuesta el servicio que estás ofreciendo. Bueno, yo creo que si preguntásemos que cuánto se paga de tasa de las basuras, poquita gente lo sabría contestarlo, porque se paga junto con la factura del agua, pero el importe aproximadamente para una vivienda vienen a ser unos 10 euros, 3,33 euros al mes. Ese servicio cuesta 9 euros, aproximadamente casi 10 al mes, la tasa que hay que pagarle a la empresa. O sea, es decir, estamos pagando un tercio del coste real de la tasa, que por ley deberíamos de cobrar lo que hay. Esto no quiere decir que vaya a subir el recibo de la basura, ni muchísimo menos, pero que no tiene nada que ver. Y luego hay peculiaridades que cuando se hablan, es decir, es que, claro, en el centro de Ellín, pues hay un barrendero en una calle, y yo pago mis impuestos igual que el que vive en la calle El Sol. Sí, pero en la calle El Sol hay un edificio que tiene 10, 20, 30 viviendas, que son 10, 20, 30 recibos de tasas que se pagan, cuando en otra localidad, Mingojil, pues es una vivienda en el mismo espacio de ocupación de suelo que paga un solo recibo. Es muy difícil conjugar todo eso, es complicado. Estamos pues con un pliego que bueno, pues que técnicamente no daba cobertura a la necesidad real que tenía el municipio, y estamos intentando cambiándolos. Hay, bueno, pues un compromiso por parte de todos los grupos, un apoyo unánime, se han hecho modificaciones intentando mejorar toda esta situación, y estamos esperando de que de alguna manera consigamos los frutos que intentamos conseguir con estas modificaciones y con esta negociación que llevamos. Pero es un tema complicado, y en el que, por supuesto, bueno, pues es pedir, lo primero, disculpas por no llegar a los niveles de satisfacción que la gente nos demanda. Ahora se está haciendo una encuesta, se ha hecho durante la feria, y se está haciendo por parte de trabajadores de los planes de empleo que están adscritos al Departamento de Medio Ambiente, pues para valorar el nivel de satisfacción que tenemos en nuestro municipio con estos servicios. Ahí vamos a tener un referente que nos va a servir para hablar con la empresa y decirles lo que la gente opina de lo que está haciendo. Y después de eso, pues intentaremos corregirlo en la medida de lo posible. Hasta que llegue, pues bueno, pido pues paciencia. Yo sé que es demasiado tiempo ya el que se viene pidiendo esa paciencia, pero es que tampoco hemos estado quietos. Yo creo que todos los de la mesa sabemos, porque en las comisiones lo hemos hablado, todos los trabajos que se hacen tendentes a la mejora del servicio. Y hombre, lo que es difícil es tener pues un gorrino gordo con poco dinero. Es decir, que si ponemos más dinero encima de la mesa, pues solucionamos todos los problemas. Pero el dinero, el ayuntamiento, la capacidad que tiene de sacarla,
pues es de los ciudadanos, y es lo último que creo que vamos a tener que poner encima de la mesa, porque no es procedente hacerlo, porque no corresponde, no es el momento. Entonces lo primero es saber a quién pertenece este paso elevado, ¿no? Si es bueno, en el caso del paso elevado, pues, porque en este caso no podemos decir que han sido los ciudadanos que no se han portado bien con no, esa instalación, porque no. ¿qué lleva esto? Ya 3 décadas por lo menos ahí puesto casi. Pues no lo sé, y si no se ha echado ni un durito entonces, ni un eurillo. No, ahora, pero es que eso tampoco es así. No, se ha arreglado en otras ocasiones con los planes de empleo. Lo que pasa es que es una estructura muy grande, muy difícil de trabajar, porque hay que ver a la altura que está y demás, y cómo habría que hacer los trabajos de andamiaje y de reparaciones, que todo es posible hacerlo, pero bueno, pues hay que tener primero una cualificación y hacer unos trabajos. Tal vez incluso habría que pensar en buscar una externalización de los trabajos que habría que hacer por cuestiones de seguridad, sobre todo. Y bueno, pues miraremos. Es decir, yo doy mi palabra de que me preocuparé por este tema, de que miraremos qué posibilidades hay y que haremos lo que podamos, con los planes de empleo o hasta donde podamos llegar. O sea, es decir, si incluso hay que hacer alguna propuesta de externalizar algún trabajo porque fuese necesario, pues se haría. Y por supuesto, mirar la competencia a quien le corresponde. Lo que pasa es que esto es como todo, como las luchas que establecemos contra la Confederación y demás. Cuando vas con entes del poderío de Renfe, de Confederación, pues te puedes perder con el tiempo y pasar muchos años sin tener una respuesta como quisiéramos, está claro. Muy bien. No sé si sobre este asunto es un tema bastante personal, en este caso, el que proponía Loli. Hay otro asunto, que este es el que yo os decía que nos llegaba la semana pasada, pero estábamos tan liados con el pleno que no lo sacábamos a la palestra. Yo creo que es bueno que lo hayamos dejado esta semana, que está también con nosotros Julián, que seguramente puede arrojar también un poquito de luz. Es un mensaje nos llegó, como digo, la semana pasada, y dice: ¿qué piensan los invitados de las granjas de cerdos que se han puesto en la carretera de Jumilla, que han puesto alrededor de 17 granjas, todas ellas en la provincia de Albacete, ninguna en la de Murcia, y por la parte de la Celia, dirección a Cancadix, otras cuantas, pensando que antes se quejaban del olor simplemente con una instalación, se puso el grito en el cielo, las moscas, etcétera, y ahora todo esto que se está poniendo en marcha, nadie dice absolutamente nada. ¿Qué piensan? Ya iba a decir, ya me han metido otro gol. Te toca. Pues no, para que veáis. Por cierto, y pregunto también, ¿quién es el que da el permiso para todo ello? ¿Ves? Ahí iba. Porque que yo soy el concejal de Medio Ambiente. Que venga Andújar. Pero, efectivamente, pero en este caso, a nivel edificativo, son competencias de urbanismo, por un lado. Pero también viene con una evaluación de impacto ambiental aprobada, bueno, yo recuerdo, creo que a los poquitos meses, a los 2-3 meses de entrar al ayuntamiento con responsabilidad de gobierno, desde el PSOE, pues vino la empresa además a decirnos que tenían aprobada una evaluación de impacto ambiental, que en este caso le competía a la Junta, era la Junta quien había establecido ese mecanismo. Es decir, y es por tirar un poquito balones fuera, para que no todos los palos me vengan a mí, de la legislatura anterior y del equipo de gobierno que anteriormente dirigía, fue quien valoró. Pero esto no es decir que el que se están instalando las granjas es culpa de un partido político u otro. Es que hay unas reglas de juego que hay que cumplir en cualquier intención de instalación de cualquier tipo de actividad, que primero lleva un proceso de evaluación ambiental, si ya es de esta magnitud, a la que, pues habría que preguntar quién hizo alegaciones a aquellas intenciones de instalación de la empresa, como es un proceso público, abierto, en el que todo el mundo puede presentar alegaciones. Seguramente nos sorprenderíamos porque encontraríamos que nadie hizo alegaciones en aquel momento cuando se presentaron por parte de la empresa de Fuentes, del Pozo, ¿no? Y después, a resulta de que ya se aprueba el proyecto, de que el ayuntamiento, una vez que tiene un proyecto aprobado de evaluación de impacto ambiental, si cumple toda la normativa urbanística que establece el PON, el Plan de Ordenación Municipal, de distancia, de medidas compensatorias que tienen que hacer para corregir las adversidades que pueda producir, que al ayuntamiento no le queda otra que dar la licencia. Es que de lo contrario estaría cometiendo un delito de prevaricación. O sea, es decir, porque estaría perjudicando a una empresa que no tendría sentido hacerlo. Hombre,
Es jodido, porque explicarlo, igual cuando una persona pues ya tiene hecho su juicio de valor, es difícil que lo pueda aceptar cuando se le dice. Yo he hecho gestión, iba a decir mucha gestión, he hecho gestiones para informarme de esta situación, y bueno, pues este próximo año, 2018, entra en vigor ya el obligado cumplimiento de una normativa que se llama de bienestar animal, que establece pues unas necesidades específicas para cualquier animal que se encuentra estabulado, y más en régimen de intensivo, y establecía prácticamente el doble de superficie que hasta ahora mismo se viene autorizando para cualquier animal que se encuentre estabulado, encerrado, por decirlo así. El dimensionamiento que la Granja del Pozo ha hecho hasta ahora, y después tendrá quien pueda revisarlo y ver si van a cumplir lo que decían en ese nuevo proyecto que han desarrollado. Decía que lo que iban a hacer era adaptar la densidad de ganado a la superficie que por bienestar animal les obligan, y es redimensionar la explotación, es decir, hacerla el doble de grande de lo que tenían, más o menos, para lo que hacían, y que en lo que iban a crecer iba a ser en los animales pequeños de precebo, dijéramos, cuando se hace el destete, para aumentar un poquito las cabezas de ganado. Bueno, pues si no cumplen el condicionado técnico que establecían los proyectos, serán los veterinarios de la Junta, entiendo, los que tienen la capacidad de inspección sobre esas explotaciones, y que con la normativa europea en la mano pues puedan sancionarles o no, si están incumpliendo. Es decir, la granja ha crecido en dimensión, pero no debería de crecer en cabezas de ganado, con lo cual la generación de purines que hasta ahora venían produciendo debe de ser más o menos similar a la que ahora se estará haciendo. ¿Eso puede conllevar un perjuicio para los ciudadanos? Hay mayor dispersión, lógicamente, pero la ubicación que tienen, con arreglo a los vientos dominantes que debemos de tener siempre en condiciones normales, climatológicamente hablando, pues dicen que nunca deberían de soplar, o en un 99% de los casos nunca deberían de soplar los vientos desde las granjas hacia Hellín, que algún día vendrán y los oleremos seguro, pero predominantemente irán los vientos del norte hacia el sur o del noreste hacia el sureste. Por lo tanto, quien debería estar preocupado pues sería Jumilla y sería Cieza y demás, que son los que pueden sufrir. Por contaminación de acuíferos, que también es otra de las cosas que yo he oído o he leído en las redes y demás, pues no, un mensaje de tranquilidad. El agua nuestra para beber la cogemos 30 kilómetros río arriba de donde estamos ahora mismo. O sea, es decir, es imposible que se pueda contaminar un acuífero nuestro para beber, porque no hay cabida. La cogemos del río Mundo, más arriba del Lietor incluso. Con lo cual, es otra cuestión que no tiene. ¿Que tiene una consecuencia? Sí, que hay una granja de cerdos que huelen mal y que, bueno, pues tendrán que trabajar los técnicos, igual que antes decía José Manuel, con innovación, investigación, desarrollo, para que las deyecciones de los animales no huelan de esa manera, que seguro que se puede conseguir, que seguro que se podrá conseguir con investigación. Y luego, pues podemos quitar las granjas, pero después, si un agricultor, cumpliendo la ley, puede echar estiércol a una determinada distancia, puede echar el estiércol en su terreno para hacer una labor cultural agrícola, pues tampoco se lo vamos a poder prohibir. Y a lo mejor eso sí que podemos tenerlo en la parte noreste y venirnos todos los olores y estar padeciendo una serie de días importantes perjuicios. O sea, es decir, yo creo que hay que ser muy prudentes, que no se pueden, desde luego, hacer generalidades de cuestiones puntuales. En este caso es una granja muy grande, si yo lo reconozco. Si yo, además, por la trayectoria laboral que he tenido, no comparto el desarrollo que tienen esta magnitud de granjas. Pero, lo he dicho en alguna ocasión, es decir, ¿sabéis qué distancia tienen de instalación de granjas de porcino en Lorca, por ejemplo? Y os puedo adelantar que el año pasado se triplicó la distancia que tenía que tener una granja de porcinos al municipio. ¿Sabéis la distancia que es? Os animaría que dierais una cifra. A ver si... ¿Cuántos? 3 metros. ¿10? 3. ¿3? Pues casi. Eso era el año pasado 5 y ahora son 15. O sea, a 15 metros se puede instalar. En Hellín, bueno, pues tenemos que a la localidad más cercana, al núcleo más cercano, son 2 kilómetros de distancia lo que tiene que existir. Y en este caso, pues lo cumplen todo. Con lo cual, bueno, pues poco podíamos hacer desde el ayuntamiento para autorizar las licencias de obras que pedían, porque venían precedidas de una evaluación de impacto ambiental que cumplían con todo y que les autorizaba a desarrollar el proyecto que habían presentado. Ya. En todo caso, lo que decía es eso, que le llamaba la atención la primera
explotación que se puso, que había manifestaciones y todo, y que ahora ha visto en su recorrido por la carretera 17 granjas nuevas y nadie ha dicho nada, ¿no? En fin, es lo que nos comentaba. Habría que ir a ver cuántas alegaciones se presentaron en el proyecto de evaluación. Sí, no, pero si tiene toda la razón del mundo, si viene con todos los papeles en regla que se suele decir, pues ¿qué va a hacer el ayuntamiento? Está claro, está clarísimo. Dice otro oyente, sobre el tema que estáis tratando, se refería a lo del barrio de la Estación, decir que la entrada al barrio de la Estación considera que su mantenimiento es bueno, se refiere, supongo, a la entrada a través del puente, que actualmente más se utiliza. Dice, pero quería decir que en estos momentos en la entrada del barrio se encuentran 4 personas quitando hierba y creo que ya es el tercer o cuarto día. Si dejamos un agricultor esa cuadrilla, eso estaría hecho en media mañana. Los planes de empleo rinden muy poco, más vale contratar empresas privadas u otra medida o más control sobre esos trabajadores, porque es inadmisible estar tantos días para limpiar 100 metros de hierba, 100 metros cuadrados de hierba. Esto lo uno también a una llamada que teníamos hace unos minutos, que nos decía precisamente que valoráramos los planes de empleo, si es positivo, más allá de disminuir las cifras durante un poquito de tiempo del desempleo, porque son poco efectivos y lo dice una persona que hace unos años estuvo trabajando en un plan de empleo. No, yo no estoy de acuerdo en absoluto con lo que pueden decir. Yo invitaría, claro, es que lo decíamos anteriormente, 500 personas. Yo voy a hacer de abogado del diablo, y voy a decir que pues posiblemente podamos tener 20, 30 personas. Es que igual no debería de decir lo que pienso ahora mismo, pero bueno, que no cumplen con, no lo voy a decir lo que pienso, lo voy a decir de otra manera, voy a intentar decir mejor, más correcto, no cumplen tal vez con lo que nosotros esperamos que esas personas hayan. Pero hay un 95% de gente que se deja el trabajo y que son verdaderos profesionales que están haciendo un trabajo encomiable en el municipio. Hay un listado de faenas hechas el año pasado tremendo. El patio de la Casa de la Cultura, la rehabilitación de la Casa de la Cultura, o sea, es decir, hemos recuperado la zona del Arboreto, la zona de la Laguna de los Patos, o sea, es decir, son los miradores de la Laguna de los Patos que otras personas han encargado después de romper también y los hemos vuelto a arreglar. O sea, es decir, hay un trabajo importantísimo. Seguramente no es lo que tal vez queramos. Bueno, hay gente que se han expulsado de los planes de empleo de esta y de la anterior campaña. Y yo creo que vamos a seguir en la misma línea. Hay mucha gente que está con sanciones, con advertencias de que van a la calle como no cumplan con su necesidad de trabajo. Pero yo creo que generalizar por la actitud de algunas personas pues no es adecuado, porque hay otra gente que se puede sentir frustrada en el trabajo que hacen. Y lo que sí que, hacemos o intentamos hacer es un seguimiento importante de lo que hace cada persona. Y si hay algún grupo que no trabaja, pues yo invito a que se nos indique, pero que se nos indique dando la cara, que es como hay que hacer las cosas. O sea, es decir, que porque yo no puedo ir a echar una bronca a ningún trabajador porque me han dicho que no trabaja, porque yo no sé tampoco si puede haber una intencionalidad o no en perjudicar a una persona. Con lo cual, bueno, pues si de verdad se está incumpliendo en un trabajo por parte de alguien de los planes de empleo, me da igual que sean planes de empleo que de brigadilla permanente, que me lo digan, que sean valientes, me lo firmen, que yo me encargaré de articular el procedimiento para o una sanción, una suspensión de empleo y sueldo o incluso un despido en el último de los casos. Bueno, no sé si vosotros... Sí, algún punto de vista, estoy atendiendo otro oyente. María Jesús, Rafa, José Manuel, ¿cómo lo veis? Es que, por un lado, tiene mucha razón Julián, ¿no? Es posible que haya alguna persona que no cumpla con su cometido. Seguro. Incluso Pepe, sí, o sea, que no tenga la capacidad física, sí, o sea, para poder desarrollar el trabajo para el que ha salido. O sea, pues hasta en esas situaciones se intenta hacer un análisis de prevención de riesgos laborales con un proceso de una evaluación médica que se establece las posibilidades que ese trabajador en concreto tienen, y se han movilizado los trabajadores para que puedan hacer el trabajo con acuerdo a lo que se nos prescribe. Pero vuelvo a reincidir, o sea, es que el 95% de los trabajadores son gente muy buena, que vienen de sectores que han trabajado anteriormente y que, bueno, la prueba evidente es los trabajos que tienen ahí en la calle hechos, y que yo creo que, bueno,
claro, que son de alabar. Claro, no, si es que lo que iba a decir precisamente es eso, que tampoco se puede generalizar a todos, porque eso sería ser injusto con los trabajadores que en efecto cumplen su cometido, ¿no? Y bueno, que para eso, como bien decías, hay una serie de mecanismos de control y de seguimiento de los mismos, para, en caso de que no sea posible, tomar las medidas que correspondan en cada caso. No sé, que tampoco se puede decir mucho más. No, desde luego no podemos tampoco hacer mucha más gestión. Seguimiento se hace de los trabajadores, quiero repetirlo. Hay personas que son encargados, son capataces, están los oficiales, o sea, de que cada uno tiene su corresponsabilidad y que, bueno, pues por desgracia se han articulado expedientes que han llegado incluso a la expulsión definitiva de los puestos de trabajo que estaban ocupando en este y en planes anteriores, por actitudes que no eran las correctas de los trabajadores. Y hay bastantes procesos de expedientes abiertos porque no han cumplido con su trabajo, con las competencias que tenían atribuidas en el desarrollo de su trabajo. En cualquier caso, yo quisiera hablar con respecto a este tema, y es que los fondos que dedica la Junta, que nosotros pasamos a planes de empleo, son fondos que también son accesibles desde las empresas. Exactamente en las mismas condiciones, bueno, en condiciones incluso distintas. Una empresa puede hacer un proceso de selección distinto al que hace la administración pública, pero bueno, que en cualquier caso tiene que ser justo, o sea, mérito, capacidad. Pero lamentablemente, finalmente todo ese dinero va a parar a la administración pública, y no aquí, no me consta en Ellín, y no sé si en el resto de Castilla-La Mancha hayan accedido a este tipo de ayudas empresas y no administraciones públicas, ¿no? Entonces, eso, cuando estábamos diciendo antes de que no había mecanismos de financiación, y cuando Severo siempre lo dice, es que hay mecanismos de financiación, uno de los mecanismos de financiación es acceder a través de las ayudas de los planes de empleo de 6 meses, porque claro, eso te permite a una empresa que está arrancando poder tomar la decisión de es que necesito más gente y no puedo porque no tengo dinero. Bueno, pues durante esos 6 meses tú puedes contratar al doble de personas por el mismo precio que antes contratarías a una, ¿no? Entonces, eso también, estos mecanismos que los estamos viendo única y exclusivamente para la administración pública como empleo de último recurso, también hemos de pensar poco a poco que sobre todo las empresas que piensen como mecanismo de arranque de esas famosas startups o empresas nacientes, para permitir un arranque suave a la hora de poder diseñar un plan de proyecto viable, ¿no? Entonces, bueno, pues yo animo aquí a todas las empresas para que en la siguiente convocatoria alguna se anime, aunque sea una, y aunque uno de esos de esa financiación pueda llegar directamente a las empresas y no en los planes de empleo, porque además aquí es una paradoja, o sea, el Ayuntamiento de Ellín emite una serie de proyectos, se aprueban, y después a mitad de año, cuando se ve que los fondos que se habían reservado para las empresas no se han gastado, pues se emite otra segunda convocatoria donde dicen, mira, es que todavía hay fondos suficientes. Y entonces el Ayuntamiento de Ellín siempre vamos a eso, porque también yo lo entiendo de que es una medida social, o sea, en muchos casos llamo empleo de último recurso, pero es que ese empleo de último recurso, esa financiación que lo estamos dedicando a eso, podría ser empleo de primer recurso a la hora de decir vamos a arrancar un determinado proyecto, que puede ser de cualquier tipo, incluso podría ser de una industria transformadora, o sea, que no es una cosa que todo el mundo está pensando, podría ser exactamente igual, decir, pues mira, es que para que esto funcione necesito contratar a tantas personas, pero no tengo suficiente dinero. Bueno, pues ahí es donde podría un plan de empleo de estas características ayudar. Sí. No hay poco que decir, que quizás un poco más de control a la hora de baremar que este tipo de gente entre, porque sí que es verdad que yo he hablado con personas que estaban deseando entrar a ese plan de empleo, gente necesitada, pues, madres separadas con 2 niños, en fin, gente que le hacía falta de verdad y que a lo mejor, pues no sé, hubiera desempeñado su trabajo mucho mejor que esas personas que se refiere Julián, que no cumplen ese tipo de trabajo. Todo el mundo, bueno, hay gente que piensa que trabajar para el ayuntamiento es no hacer nada. Sí, sí, sin embargo, está muy extendido eso. Y sin embargo hay otros que piensan que no, que el ayuntamiento es su pueblo y es su ciudad, ¿no? Y que trabajando para ellos pues va a ser bueno, ¿no?
Entonces, pues quizás un poco más de control a la hora de que esas personas, no sé de qué manera se podrá controlar, pero que no accedan. Pero es que es importante explicarlo. Es que los políticos no tenemos nada que ver en los procesos de selección del personal que sale a trabajar. Mira, de un plan salen 250 personas, pero se quedan en la calle 750. Es decir, porque la cantidad de peticiones que hay es tremenda. Es decir, va a haber mucha gente que tiene unas necesidades que le va a superar otra persona y como va por un criterio de prelación de puntuación, pues salen los que más puntos tienen, los más desfavorecidos. Los más desfavorecidos en las condiciones que el comité seleccionador pues establece, que son técnicos y funcionarios. Es decir, que los políticos no intervenimos absolutamente para nada. Cuando a mí me llega la gente, lo que hacemos es recolocarlos en los diferentes sitios donde van a trabajar. Y comparto completamente de acuerdo, pero tú no puedes hacer un juicio de valor de una persona con carácter previo de si va a cumplir o no va a cumplir. Lo que hago, como he dicho, es no yo, sino el mecanismo lo que hace es establecer un procedimiento de que si una persona no cumple se le pone un parte, una incidencia, y si sigue reiterando... Julián, perdóname, pero vamos a ver. Quizás el político, lógicamente, no tiene la responsabilidad directísima de que una persona trabaje o no cuando está dentro de un plan de empleo. Pero sabes positivamente, como sabemos todos los ciudadanos, que parte importante la tiene también el político de turno, y no me refiero ahora mismo. Lógicamente, porque además me consta que por lo menos a la hora de elegir a los, no sé cómo llamarlo, coordinadores o a las personas que dentro de esos planes de empleo se ponen para controlar a los demás, ¿cómo le llamáis? Oficiales. Oficiales, bien, vamos a llamarlo oficiales. O encargados, hay oficiales, encargados y capataces. Encargados o los capataces, porque sé de algunas personas que se han elegido para esa labor, me da la sensación que se han elegido un poquito pensando en que se pueden imponer un poco más que antes se hacía, ¿no? Pero sabes que durante muchísimos años también ha estado ahí la inacción, vamos a decir, de los políticos de turno, de decir, bueno, pues es igual, yo no me meto en complicaciones, han salido 300 personas, han salido 400, ahí están, los tenemos contentos, las cifras bajan y ya está. Esto ha pasado porque yo te puedo decir que hace no mucho tiempo tenía sentada aquí en este mismo programa a un alcalde y estábamos hablando de una obra con quejas de los vecinos, ya no por nada, simplemente porque una obra que cualquier grupo de profesionales habría realizado en cuestión de una semana, llevaba ya, no sé si eran 6 meses realizándose o algo así. Y además era una obra súper sencilla y el político de turno me decía, es que claro, cuando hay inclemencias meteorológicas no se puede trabajar. Había llovido una vez en esos 6 meses, si acaso. Es que cuando quieres asfalto no hay asfalto. O sea, que ha sido también una forma de actuar por parte de los políticos, históricamente voy a decir, ¿no? De decir, bueno, pues no hay complicaciones. Se han sacado a estas personas, ahí están trabajando y tal. Y creo que realmente en los últimos tiempos se ha prestado un poquito más de atención y que por lo menos sea más positivo, porque al fin y al cabo, oye, vamos a pensar que es un dinero que cuesta mucho, aunque sea público, cuesta mucho conseguir para esos planes de empleo. Vamos a intentar que sea rentable. Hay una oyente que estaba hablando un rato con ella, que luego hablaré del sentido que tiene este programa de los martes. No se trata de que me llaméis por teléfono y yo intente transmitir a nuestros invitados vuestros pensamientos. Agradecemos que nuestros representantes políticos se sienten aquí a cara descubierta. Que cualquier oyente pueda llamar o escribirnos y ponernos lo que quiera. Si ellos lo hacen, no sé por qué hay tanto miedo por parte de los oyentes. No, es que me pueden conocer y entonces no sé si merece la pena este programa, si lo ponemos a disposición de nuestros oyentes y los oyentes tienen miedo de llamar y soy yo el que tiene que poner las cosas sobre la mesa. No lo entiendo, no llego a entenderlo del todo. Nos decía también un oyente que no se trabaja todo lo que se debería trabajar o no se rinde todo lo que se debería rendir en los planes de empleo porque el ayuntamiento no tiene dinero para materiales. No sé hasta qué punto esto es cierto. También es algo que en ocasiones se ha caído ahí en declaraciones por parte de los políticos, que tenemos muchos trabajadores pero no tenemos dinero para hacer obras. Son dos cuestiones... Es que eso a qué nivel lo valoras, porque cuando se contrata gente es porque viene aprobado por los presupuestos anteriores. O sea, es decir, recientemente se pasaron por el Pleno una serie de modificaciones de crédito precisamente para pagar gastos que se habían realizado con trabajos de los planes de empleo, que en unos casos salieron y en otros casos no salieron, porque la mayoría del plenario optó porque no salieran esas modificaciones de crédito.
pero cuando se hacen los trabajos se supone que es porque hay el dinero. O sea, es decir, que el periodo medio de pago en estos momentos está en 27 días. Quiere decir que el ayuntamiento es que además está pagando y todas las facturas que se presentan se están pagando. O sea, no, decir, no creo que se refiere. No, sí. Que los trabajos que se hacen se pagan, no lo dudamos. Pero que se podrían hacer más trabajos si no se hacen porque no se puede comprar el material. José Aurelio, pues igual que con lo de las basuras. Las basuras podríamos tener una ciudad inmaculada, pero con medio millón más de euros. ¿Y de dónde lo sacamos? O sea, es decir, es que hay que ponerse en la situación de lo que tiene. O sea, es decir, hace poco se ha tenido que comprar pues una cantidad de material de trabajo, de azadas para los jardineros, de pico, es que no sé cómo se llaman, de pica de estos, de martillos eléctricos, de generadores eléctricos, 5 o 6 generadores creo que se han comprado. Claro, es que el Ayuntamiento de Ellín tiene una infraestructura de maquinaria y de material de obra que está en concordancia con la gente que habitualmente trabaja, pero como tienes un plan de empleo que desborda las previsiones que podías tener, pues te hace falta materiales para eso. Nos faltan contenedores, por ejemplo, o sea, es decir, porque hay muchísima gente trabajando y, jolines, si nos faltan contenedores porque los estarán llenando de algo, ¿no? Si lo llenan de algo, como además tenemos la obligación de gestionarlos de manera adecuada, llevando la correspondiente planta de reciclaje, pues estamos viendo para ver si tenemos que comprar algún contenedor más. Por ejemplo, se adquirieron el año pasado vehículos, camiones, cestas para las brigadillas, se compró una máquina elevadora, es decir, se está haciendo un esfuerzo tremendo por parte del ayuntamiento en la inversión que tiene que haber, pero claro, tienes que hacerlo con lo que tienes y puedes, y contando pues con lo que decía María Jesús en su momento, que es que no te puedes no puedes sacar los pies del tiesto, porque ya tienes una interventora que su misión es velar en que no saques una condición económica, que esto se puede ir al traste, y una secretaría general que vela porque tengas que cumplir y mantenerte dentro de los márgenes económicos que establece la normativa que el señor Montoro pues aplicó en su momento para allí con el plan de ajuste que se estableció, y que te tiene limitado para poder hacer más cosas. Yo creo que si tú me das dinero, yo te hago una pirámide, si hace falta, con gente o con empresas, como sea, pero tienes que amoldarte a lo que realmente tienes, y lo que realmente tienes te da juego para hacer lo que hemos hecho, que creo que es un montón de obras que están ahí para poder verlas y valorarlas, si tienen calidad, si no tienen calidad, si se han hecho de forma eficiente o no se han hecho, y que poco vamos a poder... Permíteme, Julián, tengo que cortarte 30 segundos. Buenos días, son las 10 de la mañana. En estos momentos abre sus puertas Interconfort Ellín. Si estás pensando en renovar tu colchón, ven a Interconfort y prueba toda nuestra gama. Muelles ensacados, viscoelástica de calidad, látex. Desde hoy y hasta el 31 de noviembre financiamos tu nuevo colchón hasta en 12 meses sin intereses ni gastos de apertura, y comienza a pagar en 2018. Interconfort, Gran Vía 85, frente a Mercadona, Ellín. Pues unos cuantos segundos sobre las 10 de la mañana, tiempo de los desayunos de Solo Radio, edición correspondiente al 7 de noviembre de 2017. Julián, tenías la palabra y perdón. Ya he dicho, sí. Termino que decir que con dinero se pueden hacer muchas cosas. El problema es que en estos momentos pues tenemos el que tenemos, que es suficiente para tener los planes de empleo, pero no para hacer, pues las grandes ideas o proyectos que pudiéramos tener cada uno de nosotros en la cabeza. Y en referencia a la actitud de los trabajadores, pues yo creo sinceramente que la gente mayoritariamente, casi en su totalidad, están cumpliendo con la obligación que, porque yo lo voy a decir, yo responsabilizo del trabajo de toda la gente que hay en la calle, pues a la escala de mando, o sea, es decir, a los oficiales, a los capataces, a los encargados, o sea, que son los que al final yo no puedo estar encima de los 400 o 500 trabajadores que hay en la calle, pero sí que tenemos reuniones de coordinación con los encargados y con los oficiales, principalmente con los encargados, pues cada cierto tiempo para hablar de todas estas cosas y de ver qué dinámica de trabajo se lleva y qué problemas hay con determinados trabajadores o no. No sé quién ha pedido la palabra, María Jesús. No, yo creo que está bastante debatido. En cualquier caso, simplemente un apunte. Cuando se analizan los presupuestos, las partidas que se dedican a los planes de empleo, una parte muy importante, aparte que es la compensación que se tiene que hacer por parte del ayuntamiento del salario del trabajador, porque la Junta no paga todo, es una parte. Aparte de eso, una parte muy importante es aquellos medios materiales necesarios para cumplir con ese trabajo.
Que estén bien o mal dimensionados, bueno, pues eso ya se verá, sería otra discusión, pero que evidentemente los proyectos incluyen la parte necesaria de materiales para hacerlo, porque si no, no serían proyectos, y incluso la Junta no los admitiría. Dice, vamos a hacer tal cosa, y dice, ¿y qué ves a aportar? No, solo de salario. Que luego hay que justificarlo, además. No, pues por eso, solo de salario, no, la Junta no te admitiría eso como debe ser, ¿no? Entonces, que esté bien o mal, bueno, pues eso ya sea otra discusión, pero que en cualquier caso sí que están esas partidas metidas. El caso es que cuando viene Julián, acapara aquí prácticamente todo el programa. Nos queda solo aquí, tiempo justo para hablar de otro asunto que nos decía un oyente y que comentáramos un poco cómo estaba el asunto del centro de salud. No me digas. Sí. Yo antes, cuando habían dicho una hora que estaba medio, pensaba que se referían a esa, pero... Menos de medio, ¿no? ¿Cómo está este asunto? ¿Cuándo se van a retomar las obras? Si se sabe algo. En fin. Bueno, eso creo que me toca otra vez. Pero yo puedo decir que se está terminando. ¿De qué? Sí, el centro de salud. La cuestión del concepto de terminar bien. no se sabe, o sea, es aquello del vaso medio lleno. No, es igual, el sol se está apagando. No, es bueno, poquito a poco. Poquito a poco. Claro. Bueno, yo sin frivolizar con este tema, porque creo que es muy importante que dispongamos lo antes posible del centro de salud que nos merecemos como usuarios y como habitantes del municipio y de la comarca, que no solo atiende a la gente de allí y pedanías. Bueno, pues recientemente llegaron a un acuerdo Diputación y la empresa, porque es Diputación la encargada de la gestión del desarrollo de las obras del centro de salud. Pues se llegó a un acuerdo con la empresa que había sido la adjudicataria, porque bueno, yo no sé si valorar en qué le podía interesar o no le podía interesar seguir desarrollando los trabajos de adecuación del centro de salud o no, y que bueno, pues la previsión es que inminentemente se ponga en marcha de nuevo con la siguiente empresa adjudicataria que había en el listado de las que optaron a hacer esta obra, y que bueno, pues son cuestiones técnicas las que ahora mismo la Diputación tiene encima de la mesa para ver cómo valoran el trabajo desarrollado y lo que queda pendiente de hacer para que la nueva empresa adjudicataria pues de alguna manera siga desarrollando el trabajo. Es cierto que no llevaba el ritmo que a ninguno de nosotros nos gustaría, y creo que esto lo comparto con la totalidad de la mesa y de los ciudadanos, pero tampoco podías hacer más si estaban haciendo trabajos más de lo que se ha hecho, que ha sido, bueno, pues de alguna manera desde Diputación hablar con la empresa, llegar al acuerdo de rescisión de esos contratos y ya está. Y esto era una empresa privada, que no eran los planes del empleo del Ayuntamiento de Ellín. O sea, quiero que se vea también pues que la dinámica de trabajo no siempre va con la voluntad que todos quisiéramos tener. Y esto es una prueba evidente de lo que había. En cualquier caso, la pretensión es que, por lo que tengo oído, que se ponga en marcha lo antes posible, si es posible este mismo mes o como mucho antes de que acabe el año, y ojalá que así sea y que en breve podamos tener, en unos meses, en un año si acaso, podamos tener pues el centro de salud que tanto necesitamos, y que nos quitemos por otro lado pues la carga que puede suponer estar haciendo ese servicio en otro sitio que no es el más adecuado, no es el más correcto, y que nos gustaría pues eso, que cuanto antes estuvieran las instalaciones nuevas en funcionamiento. Bueno, yo voy a dar un poco a Julián, que ha hablado mucho. Venga. No. Bueno, pues sí, decir que en realidad, como dice, el Ayuntamiento tiene poco que ver, ¿no? El grosso de la obra lo lleva la Diputación y la Junta de Comunidades, y bueno, y es verdad que han recibido el contrato a nivel de Diputación con la empresa, creo que generada, ¿no? Es recordar que aunque el Ayuntamiento no tenga nada que ver, que sí que el actual alcalde de allí, Ramón García, creo recordar que es el vicepresidente económico de la Diputación. Entonces, bueno, pues algo habrá visto ahí, ¿no? Para que rescindieran el contrato con la empresa. Solo hacer un hincapié en que el anterior equipo de gobierno luchó mucho para que se batalló mucho, se trabajó mucho para que el centro de salud estuviera ya actualmente en funcionamiento. Fue una apuesta de Mareador de Cospedal, estaba todo presupuestado a nivel de la Junta de Comunidades y la Diputación, y bueno, pues no sé si las obras iban a empezar en el 2015, justamente cuando entró ya el cambio de gobierno, y todo eso ya se ha ido dirimiendo, bueno, pues por motivos, creo que ya van 3 empresas, ¿no?
Entonces, pues por motivos que al Ayuntamiento allí se le puede escapar, ya te digo que es la Diputación y la Junta de Comunidades la que lleva un poco el fin, el inicio, el fin o la consecución de la obra, ¿no? Lo que está claro es que, como muy bien dice Julián, pues es una obra que todos queremos ver comenzada, iniciada o terminada, pero que todos estamos deseando de disfrutar de esa obra, ¿no? Porque sí que es verdad que ya se ha dirimido mucho en el tiempo los barracones, y yo creo que ya está bien, ¿no? Que la ciudadanía allí tenga un centro de salud como Dios manda, y no en los barracones que bueno, que ya sabemos todos los inconvenientes que conlleva el estar en un tipo de instalación así. ¿Quién tenía que pagar, Rafa, la obra si se hubiera empezado en la legislatura de Cospedal? Tenemos datos de la Junta de Comunidades aportaba, y el ayuntamiento, cosas que no se hubieran podido hacer después con obras que se hicieron precisamente con la liberación de ese dinero que supuso el arreglo de muchas calles del casco antiguo y demás. A lo que se refiere Julián, son 600.000 euros que a través de Igualba, ¿no? Si va a invertir ese dinero, sí que era para el Ayuntamiento de Ellín, pero sí va a invertir para la consecución de la obra, porque era una apuesta importante y preferente, además lo llevamos en el programa electoral, para que el centro ya, ahora que estamos hablando, ya hubiera estado terminado. Bueno, eso supuestamente, como dirían los jurídicos, ¿no? Sí. Supuestamente. Como os ha pasado a vosotros, ¿no? Como nos ha pasado. Y que supuestamente la otra empresa lo debe de terminar. Esperemos que así sea, ¿no? Pero bueno, que es complicado. Hombre, yo creo que toda la gestión del centro de salud debería hacernos reflexionar, y no para discutir del pasado, sino para que esto no vuelva a suceder nunca más. Pero sí que el futuro se basa en el pasado. Pero me refiero que cuando tengamos que hacer otra obra, no esa porque ya está viciada, o sea, no digamos otra cosa. ¿Gafada? ¿Te refieres que está gafada? Sí, vamos, quiero decir, parece que la ha mirado un tuerto, pero la cuestión no es, bueno, y perdón a Junqueras, pero la cuestión aquí es esa, que deberíamos reflexionar de cómo se hacen las cosas, ¿no? Incluso cómo se hacen los contratos. En muchos casos, y simplemente un pequeño apunte, en muchas gestiones parecidas a estas se hacen lo que se llaman contratos vinculados. ¿Qué significa? El que quiera llevarse la obra tiene que pagar el coste de no hacerla. ¿Y qué significa el coste de no hacerla? Si ahora mismo el agente que le hubiese pillado estuviese pagando mensualmente el tener los barracones en otro sitio, pues correría mucho más para cambiarlo. Evidentemente, el que dos empresas hayan caído por ahí, pues indica que algo no se ha hecho bien. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer a futuro. O sea, para que el siguiente centro de salud que tengamos que hacer, esperemos que, o cualquier otra obra de circunstancia o parecida, no volvamos a cometer los mismos errores que se han cometido en este, porque la gestión aparentemente no es modélica. Por aproximarnos un poco a lo que está sucediendo, y lo duro del asunto es que se ve ahí, ¿no? Se ve un armazón desmontado que nos recuerda a cada vez que pasamos de que algo no se ha hecho bien. Entonces, yo simplemente lo que digo, bueno, que se termine lo antes posible, que se solucione en eso, que se ponga encima de la mesa lo que ha costado realmente, lo que nos ha costado a todos realmente, y que sirva como aprendizaje, como lecciones aprendidas para que eso no vuelva a suceder, con la responsabilidad de ninguno, si son los que estamos aquí o cualquier otro partido que esté tanto en el ayuntamiento como en la Junta de Comunidades, que esto no vuelva a pasar, porque claro, es muy triste que veamos eso y que la discusión siempre sea lo mismo. Alguien estaba dispuesto a hacerlo, pero iba a costar $500,000 y le iba a costar al ayuntamiento. Alguien dice que se podía hacer y ese $1,000,000 dedicarlo a otro sitio, sí, pero tenemos ahí un mamotreto totalmente, vamos, que no es la mejor manera de entrar por allí, por esa parte, para verlo, ¿no? Pero por eso digo que tenemos que aprender de eso, y que lo antes posible, por supuesto, se retome las obras y se terminen, porque claro, esto lo que hay que hacer es terminarlo ya, hacer un buen informe para decir qué es lo que ha sucedido, por qué ha sucedido, y que eso no vuelva a ocurrir nunca más en este ayuntamiento. Muy bien, venga, pues una ronda final, un minutito para cada uno, con lo que queráis contarnos, y ya por hoy lo dejamos hasta el martes que viene. José Manuel. Bueno, pues hacer mención a una campaña que se va a poner en marcha y que se va a anunciar en breve, a lo mejor hoy.
para estimular el comercio navideño, la Concejalía en este caso de Comercio, pues va a poner un sorteo, bueno, cuyos detalles no pienso desvelar porque... ¿Cómo que no? Si has empezado a decirlo, lo dices todo. Pues bueno, lo dicho, es una campaña que se va a poner para estimular con vista a las fechas navideñas el comercio en la ciudad de Allín. Ajá, muy bien. Así que... Esto viene bien que ya vayamos pensando en las Navidades. Y lo dicho, y en el comercio de Allín. En el comercio de Allín. Rafa. Bueno, pues poco que decir, ¿no? Retomando otra vez lo del centro de salud, pues animar a nuestro alcalde de Allín, el señor Ramón García, para que desde la Diputación y su vicepresidencia económica, pues que retome cuanto antes ese nuevo contrato y esa licitación otra vez del centro de salud. Animarle porque sí que es verdad que se demanda de toda la ciudadanía de allí. Vale, Jesús. Bueno, pues aparte de que ya estamos casi en Navidad, pero a mí me gustaría estos micrófonos demandar para tener mayor conocimiento de qué es lo que significa el famoso Plan de Garantías Ciudadanas, los 119,2 millones de euros que se aprobaron y que no sabemos realmente a día de hoy pues en qué van en qué va a repercutir en Allín. Dentro de ese plan de garantías ciudadanas va a existir una oficina, van a hacer un montón de cosas y muy probablemente también impacte en nuestros presupuestos. Deberíamos saberlo antes de tener que tomar la decisión de poder pedir o poder sugerir o proponer modificaciones presupuestarias en los presupuestos. No sé cuánto lleva, ya un mes esto aprobado, no se ha dicho absolutamente nada, desconocemos el impacto que hay y claro, aquí demando en este caso al equipo de gestión que segurísimo que tiene enlaces con la Junta, pues que ponga encima de la mesa eso, ¿qué significa? O sea, todo el mundo lo está demandando, es la medida estrella de la gente de Podemos. Bueno, pues queremos saber, nos gustaría saber qué va, salvo de esa famosa cifra, casi 120 millones de euros, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque ahora estamos en fase presupuestaria, o sea, no me gustaría que pusiésemos una cosa y después me sale otra y bueno, pues trabajemos un poco entre todos y pongamos encima de la mesa los mecanismos que hay lo antes posible, antes de tener que aprobar unas cosas sin tener toda la información. Julián. Bueno, pues yo pensaba que hoy hablaríamos más de agua también. Y, que llueva, bueno, que llueva. Pues no, que llueva no, pero yo sí quiero, no sé si sois conocedores de que ayer tarde se pusieron en marcha 2 pozos de sequía con intención de llegar posiblemente hasta 7 por parte de la Confederación, en la que, bueno, pues de alguna manera incumplían un compromiso que habían adquirido de dar información antes de la puesta en marcha. Es un tema muy preocupante, para mí muchísimo, os lo puedo asegurar. ¿Qué son los de Mingo Gil? Bueno, los de Mingo Gil no, son los de Tederche y los de los Mochuelos en principio, pues el de Mingo Gil también está previsto que se ponga en marcha y demás. Y bueno, pues con noticias hablaban de que la pretensión es llegar a 100 hectómetros de extracción de agua del subsuelo de Allín. 100 hectómetros es 4 veces más que el año que más han sacado, que han sido unos 26 hectómetros cúbicos. Es un tema que es muy preocupante, que de cara al futuro, si esto no mejora la situación climática, lo vamos a pagar caro seguramente, y es un tema, pues como decía, que a mí me pone los pelos de punta, y yo creo que la sociedad en su conjunto debe de entender lo que esto supone, como bueno, no mejore el tiempo climatológicamente hablando, ya que bueno, creo que falta mucha conciencia social de que esto nos va a todo, de que no es una cuestión, como dije al principio del programa, de los agricultores. Bueno, en Almazán se manifestaron 5.000, hace 4 o 5 días en Alicante, para informar, juntaron a 1.000 personas, están de movilizaciones constantes en Cieza y Calasparra para que se pongan en marcha los pozos de sequía, es decir, y es tremenda la situación que se nos puede venir encima con esta situación que estamos atravesando de dificultad hídrica, que bueno, pues que nos pone un futuro incierto y preocupante. Bueno, pues estaremos muy atentos a esto que nos comenta Julián, que nos parece sin duda trascendental. Gracias por haber estado con nosotros y el martes que viene nos volvemos a encontrar. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta aquí llegan los desayunos de Solo Radio. Momento para finalizar y seguir adelante con nuestra programación. Como cada martes, nuestros políticos, que repito, están aquí
teniendo en cuenta que está abierto el programa a la participación en directo de todos nuestros oyentes, bien a través de correos electrónicos o a través del teléfono, incluso escuchando sus voces. Se sientan en una mesa sin saber de qué vamos a hablar, ni los temas que voy a proponer yo, ni los temas que pueden aparecer porque así lo desean nuestros oyentes, con lo cual no tiene razón de ser si no es con vuestra colaboración, y esa colaboración pues tiene que ser viva y directa, no puede ser a través de quien les habla, ¿eh? No puedo transmitir en todo momento, porque no siempre lo haré bien, sus pensamientos, con lo cual ya les damos la oportunidad incluso de no presentarles con su nombre, ¿eh? Este programa está hecho y pensado para que vosotros colaboréis de forma importante e intensa. Hasta aquí los desayunos, gracias por la atención prestada y por supuesto la invitación a que os quedéis con nosotros y sigáis disfrutando de nuestra programación. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio para hablar de todo y de todos. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Las mañanas en Solo Radio. Música, información, espacios interesantes, diversión, contenidos de actualidad, buenos consejos, todo lo que necesitas para vivir intensamente cada día, desde el principio. Hoy, ¿por qué no? Puede ser un gran día, por eso estamos aquí, para disfrutarlo contigo. En Solo Radio, las mañanas. José Aurelio Martínez. Buenos días. Buenos días a los que os incorporáis en este momento. Buenos días también a los que ya estáis con nosotros, reiterando el saludo y la invitación a que os quedéis disfrutando del resto de